Dios le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bienvenido a Estudiando la Biblia y más con Roselis de la Cruz Jiménez. Para mí es más que un honor hablar de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En este video vamos a hablar del estudio de la evangelización o evangelista, el evangelista o la evangelización. Yo le invito, gloria al Señor, que se quede hasta el final, ya que este es un tema muy importante. Anote, busque su cuaderno, su lápiz y anote las citas bíblicas, porque este tema es para la iglesia en general, para todo aquel que es llamado por Dios. Aleluya. Así que vamos a orar. Bendito sea el Señor. Para la gloria de Dios. Amante Dios, te alabamos, te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria, tuya es el poder, tuya es la alabanza, Dios. Vivo para ti, Señor. Tú me dijiste, predica mi palabra, Dios, cuando me llamaste. Heme aquí, Señor, aleluya, te pido perdón. Te pido, Señor, que siga, Dios mío, depositando tu aceite en mí, Dios. Que siga dando palabra de sabiduría a mi vida, a tu iglesia. Que las almas sean transformadas, sean libertadas. Sobre todo podamos vivir tus palabras, Dios, sin quitarle ni ponerle. Dios, mira este estudio, Espíritu Santo, que todo lo que haga guerra, Dios, caiga por tierra ahora en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que sea de edificación a nuestras vidas, Señor. Pase lo que pase, tuya es la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Pues bien, mis queridos hermanos y amigos, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a hablar, gloria al Señor, en este espacio, como ya le dije, de los evangelistas o la evangelización, que es lo mismo. Aquí dice el significado del evangelista. El evangelista es la persona a quien Dios llama para predicar su palabra, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. La evangelización es la acción del evangelista. Hay muchos que decimos somos evangelistas porque Dios nos llamó a predicar su palabra. Bendito sea el nombre de Dios, pero no tenemos la acción que es la evangelización. Y este tema es muy importante, ya que a veces predicamos gloria al Señor sin el entendimiento, o vamos a evangelizar en lugares lejos que nos invitan o por nuestra zona y no sabemos cómo hacerlo. Bendito sea el Señor, cómo es agradable a Dios. Por lo tanto, yo le invito a que se quede hasta el final. El texto central, auge de este estudio, es Marcos 16, su versículo 15. Marcos 16, su versículo 15. Gloria al Señor. Aleluya. También el evangelista significa, gloria al Señor, que es un mensajero de buenas nuevas. Aleluya. Su labor principal es anunciar el evangelio de Jesucristo. La evangelización, como ya le dije, es la acción que hace el evangelista, ponerle en acción ese ministerio, poner en acción lo que Dios ha entregado en su mano. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y leemos Marcos 16, 15. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, sus manos, y sanarán. Gracias, Señor, por tus palabras.
ellas son vida, Dios. Aleluya. En este texto central de este estudio del evangelista o la evangelización, que es lo que me quiero enfocar más, bendito sea el nombre de Dios. Aquí Jesucristo le está dando un mandato a su discípulo. Gloria al Señor. Jesús está comisionando a sus discípulos, a sus apóstoles, antes de irse al reino de los cielos, donde está sentado a la derecha de Dios Padre. Entonces Él le dice a sus discípulos, ustedes van a ir por todo el mundo y van a predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Quiere decir que este es una comisión del pueblo de Dios, de todo aquel que acepta a Cristo. Tiene que por lo menos decir un Cristo te ama, decir un Dios te bendiga, porque aún sin palabra, gloria al Señor, para las mujeres que no predican, los hombres que no predican, aleluya, que más adelante vamos a darle la cita bíblica. Dice que aún sin palabra, las mujeres que son castas, aún sin palabras se ganan las almas. Bendito sea el Señor. Quiere decir que nosotros como iglesia, Jesucristo nos dio esta ordenanza, nos comisionó a la obra. Bendito sea el Señor. Por eso es que Jesucristo dijo que vayamos a todo el mundo y que le prediquemos la palabra de Dios a toda criatura, que en su nombre vamos a echar fuera los demonios que atormentan la humanidad. En el nombre de Cristo vamos a sanar los enfermos. Bendito sea el Señor. Y aún si comiéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. ¿Por qué? Porque estamos revestidos del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que este estudio es muy importante, ya que todos estamos comisionados a hacer la obra de Dios. Estamos llamados a dar testimonio de Dios y a predicar la palabra de Dios. Claro está, hay ministerios diferentes. A Dios llama a personas como evangelistas, a otros como pastores, profetas, gloria al Señor, apóstol. Bueno, pero esta comisión de predicar el evangelio es para toda la iglesia. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Porque aquí Él nos dijo los evangelistas. Ahora, todo el que hace fruto digno de arrepentimiento está llevando la buena nueva de salvación. Aunque usted no se desempeñe en la evangelización, pero aún con tus conductas, tú predicas la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, aleluya, Dios le dio esta misión a los 12 apóstoles. Mateo 10, gloria al Señor, 5, busque ahí, Mateo 10, 5, bendito sea el nombre de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 10, su versículo 5. La misión de los 12. Aquí también Jesucristo está, cuando andaba con sus discípulos, con sus apóstoles en la tierra, Él le dio una misión aquí a los 12. ¿Y qué dice Jesucristo aquí? Aquí en este tema, Mateo 10:5, está la comisión de la evangelización completo. Usted lo puede leer completo, Mateo 10 de su versículo 5 en adelante hasta llegar al 16. Dios comisiona a sus apóstoles y le dice, le da las estrategias de la evangelización. Y en esto es que yo quiero que usted ponga atención. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo me tengo que manejar cuando estoy en un púlpito, cuando estoy en la calle, cuando estoy haciendo la obra de Dios? Vamos a ver, a leer Mateo 10. Dice así, su versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dijo, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en las ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado.
sanad los enfermos, limpiad leproso, resucitad muertos, echad fuera los demonios. Da gracia de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario, de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entráis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el juicio, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mis queridos hermanos y amigos, gloria al Señor, discúlpeme que leí mucho, pero para entender lo que quiero impartirle en este momento de este estudio de la evangelización, de la evangelista, necesitamos leerlo completo para poder entender el mensaje que Jesucristo o la misión que Jesucristo está enviando a sus 12 apóstoles, que también ahora nos incluye a toda la iglesia que estamos llamados por Dios, aleluya, para predicar la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, la misión de Jesucristo, primeramente, da instrucciones. Primero le dice a sus apóstoles que por caminos de gentiles no vayáis, ni por camino de samaritano. ¿Qué Dios le está diciendo con esto? Que primero tenían que atenderlo de su casa, del pueblo de Israel. Por eso es que cuando uno es llamado como evangelista, cuando uno está haciendo la misión de Dios, primeramente, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado y a muchos evangelistas que he oído su testimonio, Dios le pone primero a predicar con megáfono en su sector. También lo mueve a diferentes lugares de su propia país. Bendito sea el Señor. Para después sacarlo, aleluya, a las demás naciones. Porque, gloria al Señor, Dios primero quiere que tú des testimonio en tu casa, donde tú vives, en tu iglesia, para Dios enviarte. Aleluya. Primero son los de la casa. Dios le está diciendo, primero vayan a lo de la casa, del pueblo de Israel, al pueblo que yo escogí. Bendito sea el Señor. Y después, aleluya, Dios lo comisiona a las demás naciones, a los demás pueblos. Entonces, nosotros como evangelistas, como personas que queremos hacer la obra de Dios, Dios nos pone primero a predicar a nuestra iglesia, a nuestra familia, a los que nos rodean, ¿verdad? Entonces, ¿qué más dice? Predicar diciendo, el tema central de la predicación en el evangelista, en la iglesia, en la calle, el tema central de nosotros es predicar las buenas nuevas, no predicar emociones, bendito sea el Señor, bendiciones terrenales, sino enfocarnos en lo espiritual. Y aquí es que muchas personas fallamos a veces, que nos envolvemos en la emoción, en el Dios dijo, gloria al Señor, la gloria de Dios, y Dios dice, si Dios te ha dicho, tú lo tienes que hablar, pero el texto auge desde la antigüedad hasta el Apocalipsis, las personas de Dios que predicaban en los libros canónicos también del Nuevo Testamento, las personas que predicaban como Esteban, como Pedro, aleluya,
Su centro era Jesucristo, hablar de la palabra, de la resurrección, de que Jesucristo vino, aleluya, a salvar lo que se había perdido, de que Cristo vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y a buscarnos a nosotros, que en otros tiempos éramos, aleluya, gloria al Señor, desechado, bendito sea el Señor. Nos vino a, bendito sea el Señor, a conquistar, a reconquistar con nuestros padres, aleluya. Entonces, Dios le está dando esta comisión. Ustedes van a predicar que el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras, no me esté profetizando de jipeta, ni que tú estás viendo, no. Predica mi palabra, predica la buena nueva de salvación, que es que yo vine y quiero salvar a ese mundo pecador y quiero salvar a ese mundo, aleluya, que está perdido. Dios nos comisiona a tener, gloria al Señor, nuestra mirada puesta solamente a hablar de la palabra de Dios sin quitarle ni ponerle. Punto número 1. Predicar en tu zona, dar testimonio, saber que Dios te ha mandado, que Dios te ha escogido. Bendito sea el Señor. Número 2, predicar las buenas nuevas, el evangelio. Aleluya, que dice predicar, aleluya, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Dios nos está comisionando. Nosotros como queremos evangelizar por las calles, ¿cuál es nuestro punto clave de hablar? La palabra de Dios. Hablar de nuestro Señor Jesucristo. Anote eso ahí en su mascota. Dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, da gracia, recibisteis, da de gracia. Dios nos está diciendo, el tercer punto que vemos en esta lectura de Mateo 10:5. La misión de los 12. Es que las señales, por eso es que cuando uno va a evangelizar en su ciudad, en su pueblo, o cuando nos inviten a predicar lejos del país, tenemos que estar llenos del poder de Dios. Por eso es que a veces salgamos en el ministerio que Dios ha puesto en nuestra mano, rescatando las almas para Cristo, impacto de Dios, gloria al Señor. Y siempre Dios me pone en mi corazón por lo menos estar orando, un día antes o el mismo día, o ayunando para la gloria de Dios, para que el que no crea por la palabra, crea por los milagros de que Dios se manifieste sanando, libertando los endemoniados, aún resucitando los muertos. Ese poder está. Lo que nosotros tenemos que antes de predicar en cualquier iglesia que nos inviten o en la evangelización en las calles, siempre se los recomiendo a las personas que a veces andan conmigo, de que ayunemos y estemos en comunicación. Y no solamente cuando tenemos que salir, sino una vida de oración, de revelación llena del Espíritu Santo para que el poder se manifieste. Nosotros no podemos predicar un evangelio muerto, porque nuestro Jesucristo es vivo. A veces no vemos muchos milagros por nuestra falta de fe y también por nuestra falta de integridad hacia Dios, de obediencia. Entonces Dios le está diciendo, cuando ustedes vayan a predicar, ustedes van a sanar, van a limpiar a los leprosos, van a libertar a los endemoniados, aún van a resucitar los muertos, porque Dios nos comisionó a eso. Por eso es que cuando estemos predicando la palabra de Dios, tenemos que predicarla con autoridad y tener fe de que el Espíritu Santo nos va a respaldar, declarar la palabra, que los enfermos sean sanados, los endemoniados sean libres. Ese poder está. Lo que tenemos que activar la fe. Porque hay muchas personas que no creen solamente tú hablándole. Ellos tienen que ver. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice, el que no cree por la palabra, hablando el apóstol Pablo, creo que va a creer por los milagros.
aleluya, por la manifestación. Porque Pablo decía, yo no vengo con palabrita persuasiva, aleluya. Yo vengo con demostración de poder. Y Dios está llamando a esta generación que nos levantemos, aún con guerra, con lucha, con cuantas cosas. Y demostremos el poder, aleluya, que se mueve todavía. El Pentecostés, la unción está todavía. Lo que nosotros tenemos que caminar por encima del sol, caminar por encima de lo imposible. Y yo sé que nos levantaremos con poder. Y todo lo que quiera impedir, aleluya, que tu iglesia avance, te suelta ahora. En el nombre de Jesucristo. Entonces, punto número 3. Tenemos que evangelizar con poder. Para que las personas crean en Cristo con demostración de poder. Es el punto número 3. Dios no nos va a enviar a predicar sin el poder, aleluya. Por eso es que antes de evangelizar, en cualquier nación, en cualquier pueblo o en cualquier iglesia que te inviten, tiene que consagrarte a Dios, vivir una vida para Dios, para que Dios te diga, mira, va a acontecer esto y esto y esto. Y las almas van a venir a los pies de Cristo para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué el Señor nos enseña? Que también que demos de gracia lo que por gracia recibimos. Si Dios nos sanó, si Dios nos libertó, si Dios nos dio vida, tenemos que hacer el trabajo a Dios. Tenemos que predicar, tenemos que buscar las almas perdidas. Tu pastor, tu líder que está viendo este video, te invito que te levantes con el poder de Dios. Nos levantemos, me incluyo yo, y que hagamos el trabajo de Dios. Anote ahí. También Dios, cuando nos envía a cualquier lugar a predicar, Él no le gusta que vayamos con oro, con tantas cosas, en pocas palabras, con plata, ni oro, ni calzados, ni 2 túnicas, ni 2 calzados. Porque el obrero es digno de su salario. Quiere decir, si a usted lo invitan a predicar fuera del país, vamos a suponer, o en algún lugar lejos de tu casa, que tú tengas que llevarte un bulto de ropa. Dios te está diciendo, no te enfoques en lo material, enfócate en la oración, enfócate en el poder, enfócate en lo que yo quiero manifestar en ese lugar. Tú vas a llevar lo necesario, pero no te turbes, ten fe, aunque tú no tengas nada para ir donde Dios te está mandando. Si Dios habló, Dios te va a proveer, porque dice la palabra que el obrero es digno de su alimento. Quiere decir que Jesucristo nos está implementando aquí, nos está dotando de que nuestra riqueza no es en la tierra. Mucha gente está predicando por las ofrendas, por lo que puedan conseguir, pero no. Vengo a decirte que Dios aquí nos está manifestando que no nos preocupemos por nada de esto que perece. Él nos va a suplir lo que Él crea que nosotros necesitamos en cualquier lugar donde vayamos. Él va a tocar personas donde nos van a alojar. Va a tocar gente que nos va a suplir lo que necesitemos. Pero Dios nos está implementando aquí que lo que tenemos que enfocarnos es en Dios, en la oración. No cargar bulto cuando Dios te manda a un lugar, sino lo necesario, porque en aquel lugar te proveen, porque al que Dios manda, Dios reparte. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Entonces, cuando usted vaya a un lugar, cuando esté evangelizando en la calle, cuando usted entre en un lugar o a una casa, usted le empieza a decir la paz sea en este hogar. Si la paz es digna, gloria al Señor, de estar en ese hogar, va a reposar. Y si usted está en un lugar lejos, usted va a morar ahí, en ese lugar que lo reciban, hasta que usted salga de ese lugar. Aleluya. Pero también nos dice que si no reciben la palabra de Dios cuando andemos predicando, si dicen no predique aquí como a Jesucristo, que entrando, gloria al Señor, no sé si fue a Capernaum, aleluya, la gente le dijeron que no lo querían ahí. Y Jesucristo se fue, porque escuche esto, y quiero que grabe esto, usted que está escuchando esto. El que Dios escoge, el evangelista, el que está evangelizando en diferentes lugares, tiene que estar preparado para el rechazo. Bendito sea el Señor. Tienes que tener una mente preparada para los insultos. Aleluya. Tienes que estar, aleluya, bendito sea el Señor, claro, tener una mente clara de que usted va a ser hasta apedreado, va a ser hasta azotado en dado caso.
Porque Dios, si Jesucristo lo echaban de ciudades, le decían aquí no, en Gadara, gloria al Señor, cuando libertó al Gadareno, gloria al Señor. En vez de las personas estar felices y decir, bueno, libertó gente que nos tenían turbada en este lugar. En vez de servirle a Jesucristo, lo que le decían, vete de aquí. En pocas palabras, el siervo de Jesucristo, el que va a evangelizar, tiene que tener una mente más enfocada en Cristo. Y cuando nos rechacen, digan, no queremos que nos prediquen en este hogar. Tenemos que irnos mansamente, con humildad, sacudir nuestros polvos de los pies. Aleluya. Y aquí, por último, aleluya, dice que el que no recibe la palabra de Dios, de los que andamos evangelizando, de los que andamos predicando, de tú que andas evangelizando, si no reciben tu palabra, usted se va a sacudir el calzado de los pies. Pero, aleluya, ojo con lo que le espera a la gente que rechaza a Jesucristo. Dice que el castigo de Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que lo de aquella ciudad. Entonces, no tenga temor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí mismo habla de las persecuciones venideras. Aleluya. Jesucristo dice, he aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillos como palomas. El evangelista, el hombre o mujer de Dios que quiera hacer el trabajo de Dios, tiene que ser manso como paloma. Gloria al Señor. Aleluya. Ser prudente como serpientes y sencillo como palomas. Tenemos que ser llenos de humildad. Si nos rechazan, tranquilamente, sencillo. Eso es lo que Dios nos está mandando. Irnos sencillo, gloria al Señor. Y saber que Dios nos envía en medio de lobos, en medio de violencia espirituales, donde el reino de las tinieblas prepara ambiente para atacar a los hijos de Dios. Pero no tenemos que temer, porque el Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Él nos ayuda y nos enseña lo que tenemos que decir, dice la palabra de Dios. Entonces, después que Jesucristo le da la misión a los 12, que ya lo leímos, yo le invito a que lo lea en su casa, Mateo 10. Entonces, más abajo, en el versículo 16, más adelante, Dios nos advierte de las persecuciones venideras. Y aleluya, y esto me da a entender que el que Dios llama a predicar, después que hace la obra, tiene, aleluya, por causa de Cristo, tiene persecuciones. Te van a perseguir por lo que tú hablas. Tú vas a tener proceso. Tú vas a decir, no voy a salir. No voy a hablar. Aleluya, porque se me levantó, aleluya, una persecución. Pero es que esto es necesario. Porque las persecuciones, aleluya, es lo que te van a acercar a Dios. Tú también tienes que saber que lo que tú haces en la evangelización, lo que tú haces en la obra, aleluya, el enemigo no te lo va a aplaudir. Él te va a hacer la guerra. Pero aquí Dios nos dice, nos da, aleluya, nos dice que vamos a estar en medio de lobos, que tenemos que ser prudentes como serpiente, sencillo como paloma. Aleluya. Algunos van a azotar, aquí lo dice, Mateo 10:16. Aún tus propios hermanos te van a entregar. Y los padres a los hijos los van a entregar, gloria al Señor. Esas son persecuciones venideras, aleluya. Que todo el que guarda la palabra de Dios, todo el que decide hacer la obra de Dios, un evangelista, que está en la evangelización, predicando las buenas nuevas de salvación, va a tener persecuciones. Entonces, aleluya, es un mandato de Dios evangelizar. Es una asignación de Cristo. Primera de Pedro, vamos a ver. 3:1, ¿qué dice? Primera de Pedro 3:1, gloria al Señor. Aleluya, busque ahí en su casa, Primera de Pedro 3:1. Este es un estudio muy importante para la gloria de Dios. Aquí habla de las mujeres, deberes conyugales. ¿Por qué voy a hablar de este tema también en este estudio? Porque hay mujeres de Dios, hombres de Dios, que no saben de letra, vamos a suponer, y tampoco que
no sienten que su llamado es predicar. Pero escucha aquí, que aún tú sin hablar, tú estás predicando. Con nuestra conducta predicamos. Dice aquí, asimismo, vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Muchas personas dicen, no me gusta, no evangelizo, no hablo en el púlpito, lo mío no es eso. Dios llama a cada quien con dones, con talentos. Gloria al Señor. A uno le dio uno, a otro le dio dos y a otro le dio 5. Todo conforme a la capacidad de cada quien. Pero esto no quiere decir que nosotros los que estamos llamados para servir a Jesucristo no estamos incluidos de la obra, no. Nosotros hacemos la obra hasta con nuestra conducta, con nuestras casas, nuestros esposos, que tenemos que poner en práctica eso, gloria al Señor, porque el que nos ve, aún sin palabras, es ganado. Tú como también hombre, con tu conducta, aleluya, con tu manera de vivir, de comportarte por tu barrio, también tú sin palabras te ganas a personas para Cristo. Eso es para las personas que dicen que no me gusta predicar ni nada. Tú tienes que predicar aún con tu conducta. Aún Cristo te ama, porque para eso estamos llamados. Tú no vas a hacer de ese siervo que el talento que Dios le dio lo escondió. Porque en aquel día Jesucristo va a decir, apartaos de mí. Aleluya, porque escondiste lo que Dios te dio. Con los pocos que Dios nos dé, con eso vamos a trabajarle. Porque al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le será quitado. Pero el que tiene, dice la palabra de Dios, aleluya, se le aumentará, gloria al Señor. Y Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Bendito sea el Señor, la gloria a este Dios, aleluya. Vamos a ver qué dice. Aleluya. Para evangelizar, tenemos que saber, y para predicar la palabra de Dios, que Dios te llama y que te llena de su Espíritu Santo. Aleluya, de que tú tienes convencido de que Dios te llamó a evangelizar y a predicar. Porque hay un peligro también de empezar a hacer la obra de Dios, de empezar a salir a pelear con un espíritu inmundo sin Dios mandarte. Por eso es bueno esperar el tiempo de Dios para nosotros evangelizar. Ahora bien, nosotros sabemos cuando Dios nos escoge y nos llena. Esto es un punto muy importante, estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Eso lo vamos a confirmar en Hechos 1. Busque Hechos 1 ahí en su casa. La venida del Espíritu Santo. Vamos a ver. Hechos 1. 1 del 8 en adelante. Vamos a leer. Versículo 8 en adelante. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí está la promesa del Espíritu Santo. Después que Dios se fue, aleluya, manda al Consolador, el Espíritu de verdad, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Primer punto que vemos en esta lectura de Hechos 1, la venida del Espíritu Santo, es que para tú ser testigo de Jesucristo, del poder de Dios, para tú ir a las ciudades, a Samaria, como dice aquí, a las ciudades a predicar, a los sitios a predicar, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Porque dice que vamos a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Quiere decir que para tú ser lleno de Dios, que se manifieste Dios, no predicar un evangelio apático, no, un evangelio de poder. El evangelio de Cristo es un evangelio de poder.
tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a ser testigos del poder de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. También, aleluya, el evangelista tiene que hacer fruto digno de arrepentimiento. Eso está en Mateo 3:8. Si tenemos el Espíritu Santo, vamos a hacer fruto digno de arrepentimiento. Porque aleluya, Dios me da una palabra y le escribí en la mascota. Y es que Dios me dice, si tú no das testimonio en tu casa, si tú no, aleluya, no vive lo que predique, no lo predique, gloria al Señor. Porque de qué nos vale predicar lo que no vivimos. Tenemos que ser genuinos. Quiere decir que un evangelista, para evangelizar un hombre, una mujer de Dios, tenemos que estar lleno del Espíritu Santo. Sí tenemos lucha, sí tenemos caída, sí a veces menguamos, pero eso no significa que tú te vas a quedar en el piso, no, tú te levantas y empiezas a dar fruto digno de arrepentimiento. Y las debilidades en nuestra carne tenemos que crucificarlas. ¿Cómo? En Cristo, porque Él llevó nuestros pecados, nuestras dolencias, aleluya, nuestras enfermedades. Todo lo que te aflige, todo lo que te detiene para que tú no hagas la obra de Dios, tú lo crucifiques en Cristo, por la llaga de Cristo, aleluya. Y lo somete la carne al espíritu, porque no es que tú no tengas guerra. Todo el que nace de mujer, todo el que está llamado a hacer la obra de Dios, Elías era un hombre sujeto a pasiones, gloria al Señor. Quiere decir que van a llegar las tentaciones. A veces tú vas a decir algo que tal vez no va a ofender a Dios, va a menguar, pero eso no significa que tú no eres llamado. Eres llamado lo que tiene que vencer la obra de la carne con los frutos del Espíritu Santo. Dice que la carne se opone al Espíritu. Aleluya, que es una guerra. Aleluya. Pero sí tenemos que el Espíritu ponerlo por encima, los frutos del Espíritu, ponerlo por encima de la carne. Por eso es que dice aquí que tenemos que hacer fruto digno de arrepentimiento. Estamos terminando, gloria al Señor. Si tiene el Espíritu Santo, Él nos guía a toda verdad, toda justicia. Él nos dice dónde tenemos que ir. Él nos dice que vamos a hablar. Amén. Tener los frutos del Espíritu Santo. Juan 16:13, gloria al Señor. Anote ahí. Los frutos del Espíritu Santo. Juan 16:13. ¿Qué hace un evangelista? Un evangelista. ¿Qué hace un evangelista? Es como una pregunta. Predicando el evangelio. El evangelista es llamado, como ya lo dijimos, a anunciar las buenas nuevas. Predicar el evangelio. No predicar casa, jipetas, carros. Dios me dijo, sueños que están muy lejos de la palabra de Dios. Sí, uno testifica, pero nuestro centro tiene que ser Jesucristo, la palabra de Dios. El sermón de la palabra de Dios. Mateo 4:23. Aleluya. Anunciando el evangelio. Lucas 8:1. Ese es lo que hace el evangelista. Es apartado para Dios. Romano 1:1. Pablo, aquí, en Romano 1:1, expresa que fue apartado para la obra de Dios. El evangelista, el hombre, pastor, mujer de Dios, es apartado para la obra de Dios. ¿Apartado de qué? En santidad. Tú negándote a ti mismo, a tus deseos pecaminosos, a las ofertas de Satanás, el Señor los reprenda. Negándote, bendito sea el Señor, ¿para qué? Para estar apartado para la obra de Dios. Como Pablo, Esteban fue un hombre de Dios. Aleluya. Pedro, entre otros. Cuando Esteban dio ese discurso, el mismo rostro de Esteban resplandecía. Cuando tú hablas de Dios con denuedo, con autoridad y sabiendo que Dios te llamó y lo que tú estás hablando con autoridad, erguido, el siervo de Dios, el que está seguro de que es un hijo de Dios, de que anda lleno del poder de Dios, usted tiene que estar erguido, no con orgullo, erguido en santidad, en obediencia, en humildad, pero erguido de sabiendo que tú portas el poder del Espíritu Santo. Esteban, me imagino yo, estaba erguido. Bendito sea el nombre de Dios. Predicaba con autoridad, porque en una ocasión
La gente se maravillaban de Jesús y decían, pero qué hombre este que habla con tanta autoridad. Nosotros los evangelistas, o lo que Dios nos llama como siervos de Él, para la gloria de Él, que andamos en las calles, tenemos que andar erguidos, hablar con autoridad, que tenemos seguridad de que eso es así, que aunque nuestros ojos no lo ven, sabemos de que el Señor es real, de que Dios va a cumplir sus promesas, de que Dios salva. Esteban, me imagino yo, estaba así mismo, lleno del poder. Y hablaba con autoridad, hablaba de Jesucristo. Relató la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Usted lo puede leer en Hechos. Pedro, en su primer discurso, se salvaron como 3,000 o 5,000 personas más o menos. En su primer discurso. ¿Y por qué? Porque como lo hemos hablado, fue llamado por Dios. 2, estaba lleno del Espíritu Santo. Él recibió poder en el aposento alto, en el Pentecostés. Y 3, gloria al Señor, hablaba, aleluya, de Cristo. Hablaba relatando la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tal vez usted me pregunta, ¿qué usted me quiere dejar dicho con esto? Que tengo que predicar en todos los prédicas desde Génesis hasta el Apocalipsis. No. Lo que le estoy diciendo con esto es que usted tiene que hablar la palabra de Dios, de la vida de Jesucristo, hablar la Biblia, no lo que yo piense, gloria al Señor. Entonces, eso es lo que hace un evangelista, predicar, ser apartado para Dios, predicar el evangelio de la paz. Efesios 6:15. El evangelio de la paz, ahí lo habla en Efesios 6:15. Usted puede leerlo en la casa. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. No se lo leo aquí, bendito sea Dios, para cortar el video. Aleluya, pero usted lo va anotando ahí. El evangelista habla, predica el evangelio, Mateo 4:23. Anuncia el evangelio, Lucas 8:1. Es apartado para Dios, Romanos 1:1. Aleluya. Vive y predica el evangelio de la paz. Efesios 6:15. El evangelio eterno de salvación y de gracia. Efesios 1:13. Aleluya. Aleluya. Para ser un evangelista tiene que ser apartado por Dios o llamado y hacer obra de evangelista, como dice Primera de Timoteo 4:5. Primera de Timoteo 4:5. Vamos a ver qué dice. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que hacer obra de evangelista. Aleluya. Aquí, bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo está como doctrinando a Timoteo, que era un joven. Hubieron mucha gente que fueron jóvenes en el ministerio, que el apóstol Pablo lo doctrinaba. ¿Y qué le dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo? Le dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las... Aleluya, dice, si estos enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice más abajo, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para toda aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo. Aleluya.
Y aquí dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí el apóstol Pablo está doctrinando a Timoteo y también le dice hacer obra de evangelista. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Yo sé que decía aquí hacer obra de evangelista, lo que lo puse mal la cita bíblica, pero aquí mismo en 2 Timoteo 4:5, que tenemos que hacer obra de evangelista. Porque de qué nos vale predicar si no vivimos lo que estamos predicando. Aleluya, Felipe era un evangelista, pero dicen que sus hijos profetizaban. Quiere decir que en su casa daba testimonio, porque tenía una familia apartada para Dios. Nosotros, nuestro primer ministerio en nuestra familia, enseñarlos a orar, a ir al culto, gloria al Señor. Tenemos que enfocarnos en eso. Hechos 21:8 habla de Felipe y que sus hijos profetizaban. Aleluya. El evangelista no tiene que tener de qué avergonzarse, como lo dice aquí, gloria al Señor. Aleluya. En segunda de Timoteo 2:15, ahí mismo donde lo estamos leyendo. El evangelista no tiene que tener de qué avergonzarse. Usted tiene que andar como de día. No andar, aleluya, enredándote en los deseos de este mundo. No puede andar evangelizando sabiendo que está mal. Si fallaste, humíllate, métete en oración y ayuno para que salgas revestido, salgamos revestidos del poder de Dios. ¿Qué dice aquí? Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Timoteo 2:15, ¿qué dice? Aleluya. Pero se salvará en aleluya. Segunda de Timoteo 2:15. Vamos a ver. Aleluya. Dice un obrero aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Y en 2 de Timoteo 4:5 también lo dice, lo que yo le quería explicar más ahorita que me equivoqué de cita, que era en 2 de Timoteo y yo lo busqué en 1 de Timoteo. ¿Qué dice? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El hombre, mujer de Dios, evangelista, que quiere evangelizar, que quiere hacer la obra de Dios, tiene que hacer obra de evangelista. Aleluya. ¿Cómo así? Hacer, gloria al Señor, dar ejemplo, andar con buenas conductas, con los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Y cumplir su ministerio. Si Dios te llamó como hombre, mujer de Dios, no te limites. Aleluya. Que aunque todos te menosprecien, avanza. Aunque sienta que no tenga fuerza, avanza. Porque Dios te va a premiar. Bendito sea el Señor. Hazlo, gloria al Señor. Pero no lo haga, bendito sea el nombre de Dios, para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Aleluya. Aquí en este tema, si usted ve la cita bíblica, todas son del Nuevo Testamento, pero si hablamos del Antiguo Testamento, vemos muchos ejemplos, como, aleluya, Esdras, gloria al Señor, que le predicó, le habló de Jesucristo, de la ley, de la Torá al pueblo de Israel. De Nehemías, que entre ellos reconstruyeron los muros de Israel, predicaban la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés, Eliseo, Elías, eran gente que su visión principal eran
predicarle al pueblo que guardaran los mandamientos, los estatutos, los decretos del Señor. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay gente con ejemplo. Aleluya. Aquí vemos. ¿Qué conducta tiene que tener un evangelista? Aquí vemos. Ser enviado, escogido y ser lleno del Espíritu Santo, que ya lo dijimos. En la iglesia, ¿qué conducta tiene que tener el evangelista o cómo debe predicar? Aleluya. La visión principal del evangelista en la iglesia para predicar la palabra de Dios es construir, hablar la palabra de Dios que construye, no destruir. Porque mucha gente predica y lo que destruye. ¿Por qué? Porque se desenfoca de la palabra o pone la palabra mal puesta. Aleluya, con la misma palabra extravían a muchos porque no la saben, aleluya, interpretar. Bendito sea el nombre de Dios. Ser ejemplo en la iglesia, tiene que ser ejemplo. Enseñar con toda doctrina. Aleluya, en 2 de Timoteo 4, donde leímos, ahí habla que nosotros tenemos que enseñar con toda paciencia y doctrina. El evangelista tiene que ser doctrinado y tiene que tener paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Ser de verdad, como en el salmista, en la excelencia de la ley de Dios, en Salmo 119 decía, gloria al Señor, aleluya, hasta la verdad a mi cuello, porque en tu palabra he esperado. El salmista está diciendo, aleluya, que no aparte la verdad de sus labios, de su corazón. El evangelista tiene que ser de verdad. El hombre y mujer de Dios tiene que hablar verdad en todo tiempo. Tiene que hablar verdad, la palabra de Dios que es verdad. Aleluya, prudente, sabio. Tiene que ser, aleluya, ejemplar. Entonces, ¿qué conducta tenemos que tener en la calle, evangelizando en la calle, no en el templo? En la calle, como ya lo hemos dicho, enseñar con toda doctrina. En la calle usted tiene que saber lo que usted está hablando. Porque yo me he enfrentado con gente que te confrontan y a veces saben mucha palabra también. No son cristianos, son de otras denominaciones. Aleluya. Y pueden confundirte si tú no andas doctrinado, si tú no andas revestido del poder de Dios. Siempre en las calles, cuando evangelicemos, tenemos que estar vestidos del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Predicar el evangelio, no empezar a hablar de que tú eres mi vecina, de que esto, de que un sueño, de esto, no. El auge principal es el evangelio de Jesucristo. Hablarle del evangelio de Jesucristo. Aunque tú en las calles veas a alguien de tu juventud que tiene que saludarle, primeramente preséntale a Cristo. Cuando tú le presentes a Cristo y le predique, le haga el llamado, aleluya, entonces tú le dices, fue un gusto verte, y si se pueden agendar un lugar otro día para ustedes aleluya, conocer, aleluya. La palabra es conversar. Bendito sea el nombre de Dios. Si es de una amiga de tu juventud, no venga en la evangelización en la calle a querer indagar, sentarte con ella y a beber café. No, porque nuestra misión, estamos haciendo la obra de Dios. Tenemos que estar con actitud de guerra, con actitud de buscar las almas perdidas, de predicar la palabra de Dios. En las calles, cuando usted sale a evangelizar, anote esto ahí. Cuando usted vaya a cualquier lugar, cualquier misión, no vaya a hacer chiste. Que Dios no te dijo, tú eres, véteme a hacer chiste para la calle. No, predica mi palabra, predica el evangelio. El evangelio es que trae la vida, el que trae el cambio. No entrar de que a beber café, no. Usted anda en una misión, usted no anda visitando. Visitarle es una cosa. Que yo vaya a donde persona lejos y me siente y le diga algo de Dios, pero que estoy visitando, no estoy en la misión de la evangelización. Primeramente cumplo con el trabajo de Dios. Después otro día voy a indagar con esa persona. Aleluya.
Cuando se predica en las calles o cualquier lugar, el enfoque es predicar, acabar la misión, hablar dirigido por Dios. Si es en la calle, si no, aleluya. Esto también es algo que hay que corregir en la calle. Si usted está en la calle, el enfoque de usted es predicar. Si andamos en una evangelización, gloria al Señor. Si andamos en ese periodo de evangelizar, a no ser que usted está con un problema en el estómago, que no puede aguantarse 1 o 2 horas que terminemos de evangelizar, no puede estar en un colmado metido comiendo cuando el pan que tenemos que impartir es la palabra de Dios. A no ser una agua que usted vaya a comprar. Después que uno salga de la evangelización, es que tenemos que comer si nos da hambre. Pero, aleluya, esto grábelo bien. En cualquier lugar que usted vaya, en cualquier lugar, aún usted andando solo, sea prudente. Jesucristo era prudente. Por eso era que andaba con autoridad. Pero dígame usted que usted esté comiendo por ahí cuando usted tiene una palabra que porta el poder. Y por usted estar entretenido, tal vez haciendo chistes en los colmados, en los lugares donde vamos, se desenfoca y se desenfoca el grupo también. Entonces es muy importante no desenfocarse, ni comiendo, ni hablando, ni haciendo chistes, sino hablando de la palabra de Dios. Claro está que hay que indagar con las personas. Aleluya. Aleluya, pero después que usted le muestre el evangelio. Aleluya. Jesucristo, cuando hablaba con la samaritana, él decía, yo tengo un pan que comer que ustedes no saben. La palabra de Dios me revela que Jesucristo no estaba hablando de pan físico. Los discípulos estaban preocupados para que él se alimente, pero el pan que él quería era dar la palabra de Dios. Aleluya, porque él sabía que había alma que salvar. Nuestro pan físico perece. Y si nosotros andamos en una misión, si andamos fuera del país o en el mismo país, aleluya, grabe esto y anótelo en su mascota, el pan eterno es que tenemos que enfocarnos en darle a esas almas que lo necesitan. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Cuando usted anda en la calle, no se enfoque en lo que le puedan dar, no. Que veo esto muy bonito y lo quiero. No se enfoque en eso, enfóquense en la palabra de Dios. Si lo bendicen, gloria a Dios, pero no ande con los ojos salidos para afuera, sí, aleluya, buscando bendiciones. Porque el que anda buscando bendiciones no va a obtener bendiciones, pero el que anda enfocado en la palabra de Dios y en que las almas sean libres, entonces Dios le abre la ventana de los cielos. Aleluya. Lucas 10:4, ¿qué dice? Lucas 10:4. Estamos terminando, mis amores. Este es un tema muy importante, por eso es que es medio largo, gloria al Señor. Pero Lucas 10:4, ¿qué dice? 10:4, aleluya. Dice, lo mismo que leímos al principio, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Oye, cuando Dios también comisiona a los 70, en el principio hablamos de la comisión de los 12, pero aquí en Lucas 10 está comisionando a los 70, porque se estaban añadiendo más discípulos. Ahora en esta generación ya no hay 70, hay millones y millones que predicamos la palabra de Dios. Pero ¿qué Dios nos está diciendo aquí? Que cuando usted anda enfocado, aleluya, yo siento el poder de Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Espíritu Santo de Dios, cuando andemos enfocado en la palabra de Dios, que Dios nos mande a evangelizar, que Dios nos mande a llevar la palabra. Esto es tan fino, las cosas de Dios son tan finas y tan en orden, que cuando tú vas con una palabra de Dios, solamente a eso, saliste fue a eso, a evangelizar, saliste para un culto porque te toca el mensaje. Dios le está diciendo, no saludéis a nadie en el camino. Lo que estamos hablando de estar haciendo chistes, de estar, que te conozco de tanto, ¿y cómo va la familia? No. Tú estás transformado en el poder de Dios.
tú estés enfocado en la palabra. Porque cuando tú empiezas a indagar con la persona, tal vez Dios te dio una palabra para esa persona o te la va a dar ahí mismo tú viéndolo, y por tú estar hablando en otra cosa se te fue la revelación. Entonces, cuando tú vayas a hacer algo, gloria al Señor, el Señor le está diciendo, no saludéis a nadie por el camino. Y en la casa que entre, primeramente decir, la paz sea en este hogar. Aleluya. Lo mismo que estamos hablando. Marcos. Aleluya. La palabra, como ya lo hemos dicho, siempre salía en ayuno y oración, porque las almas, para que las almas sean libres y se manifieste el poder de la palabra, porque la palabra es poder. ¿Cuál es el poder de la palabra? La salvación, las sanidades, la libertad de los cautivos. Entonces en Marcos 16:20, los evangelistas tienen que andar con el poder, con la demostración del poder de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es algo muy importante. No poner manos no imponer las manos sin dirección de Dios. Si usted está en una iglesia, está evangelizando y va aleluya, ligero a poner la mano sin Dios enviarte a un enfermo, a un endemoniado, y usted va a ponerle la mano, aleluya, no es agradable a Dios, sino es que Dios te dijo hazlo. Porque hay personas que a veces están postrados, que no es para Dios levantarlo, que es para Dios salvarlo. Y uno va a hacer esa guerra sin dirección de Dios. Y cuando viene tú de allá para acá, entonces usted viene con la misma guerra. Ahora, si Dios te administra, lo va a levantar de ahí. Le doy vida. Así dice el Señor. Levántate, recobra vida en el nombre de Jesucristo. Eso. Aleluya. ¿Qué dice Primera de Timoteo? Primera de Timoteo 5:22. Aleluya. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. El apóstol Pablo está también hablándole a Timoteo que no ponga la mano con ligereza a ninguno. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Ni participes en pecados ajenos. Aleluya. Aquí también se refiere a que nosotros no podemos defender a gente o tapar el pecado de nadie. Pero también podemos ver que también en la imposición de manos hay poder. Por eso es que el mismo apóstol Pablo hablando le decía, cuando yo impuse mis manos, aleluya, no recibiste el Espíritu Santo. En la imposición de manos la gente recibe el Espíritu Santo, recibe el poder, recibe sanidad. Pero en la imposición de manos, así lo que usted, sin dirección de Dios, peleando una guerra que Dios no te mandó a pelear, lo que puede venir con guerra y también avergonzado, como los hijos de Zebedeo, gloria al Señor. Aleluya, de el judío Zebedeo, que es, en eso no, vamos a hablar de eso ahora. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar de eso ahora. Los hijos de, aleluya. En la Biblia entera, no nos enseña que cuando yo pongo la mano sobre ti, los demonios se me van a traspasar a mí. No, la Biblia no enseña eso. Eso lo enseñan muchas personas, pero no hay base bíblica para eso. Sí te hacen guerra. Sí tienes que pelear esa batalla. Sí, gloria al Señor, te avergüenza si no está direccionado por Dios. Pero en la Biblia no me revela que por yo ponerle la mano a alguien, diga que ese demonio se me va a traspasar a mí, el Señor reprenda. No. Lo que puede pasar es que si Dios no te envió, ese espíritu puede hacer guerra en tu casa y también te puede avergonzar. Lo que estamos hablando del hijo
de Exeba. Yo dije el hijo de Exeba era, gloria al Señor. En Hechos 19:11. Hechos 19:11, los hijos de Exeba. Aleluya. Aleluya. Busque ahí los hijos de Exeba. Yo sé que ustedes saben esa historia. Aleluya. Dice así. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Hecho 19:11. Vamos a leerlo desde el 14. Dice: había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Un solo hombre pudo más que 7 que le decían exorcista. Tengo ese estudio ahí que más adelante lo vamos a dar. Diferencia de un evangelista a un exorcista. Muy importante. Por lo tanto, yo le invito a que esté pendiente a este canal, porque vamos a estar dando muchos temas importantes como ya lo estamos dando hace mucho tiempo ya. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasa aquí? Eran 7 hijos de Seba que hacían exorcismo. Quiere decir, se dedicaban a sacar demonios, pero no conocían a Cristo. Por eso es que hay muchos evangelistas que predican, pero no conocen al Dios que predican. Por eso hay mucha palabra, pero poca manifestación. Y en esta generación Dios está buscando menos palabra, y que la poca palabra que digamos sea de la Biblia y con la manifestación del poder de Dios. No sé si usted entendió esto, aleluya. Pero estos hombres dice que salieron desnudos porque ese espíritu inmundo pudo más que ellos. Un solo hombre con ese espíritu inmundo, el Señor lo reprenda, pudo más que 7 hombres, que eran los que estaban haciéndole el exorcismo. Entonces, esto nos da a entender que cuando usted pone la mano, va a un hogar sin la dirección de Dios, sin el poder de Dios, aleluya, usted puede ser avergonzado. Y ese espíritu puede avergonzarte, tanto en una iglesia, en un púlpito, Dios nos libre, como en cualquier nación que tú vayas, cualquier pueblo que tú estés. Por eso no es que tú cojas miedo, no, porque si estamos dotados del poder de Dios, aún sin nosotros hablar, los espíritus inmundos tienen que salir. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces tenemos que conocer, ser conocidos en el reino espiritual, para que cuando nos manifestemos para la gloria de Dios en la calle, los espíritus tengan que correr en el nombre de Jesús. Aleluya. Es la importancia de andar lleno del Espíritu Santo. También en la evangelización es bueno hacer también la obra. Es bueno hacer la obra, pero con la fe. La obra sin fe es muerta, pero la fe sin obra también es muerta. Quiere decir, yo voy con el poder de Dios, vamos con el poder de Dios, los enfermos son sanados, damos la palabra de Dios, pero también tenemos que bendecir. Si tenemos la posibilidad de llevar un presente a cualquier enfermo, una compra a cualquier enfermo, es bueno también. Eso tenemos que tenerlo en práctica todo el que quiere hacer la obra de Dios. Eso está en Santiago 2:26. Hablar de la obra. Concluimos con esto. Aleluya. Cuando estemos lejos, ya sea en cualquier pueblo, en cualquier país que nos inviten a predicar la palabra de Dios, a evangelizar, es bueno poner en práctica esto, gloria al Señor. Esto que estamos hablando, ser prudente. Vamos a ver qué dice Romanos, gloria al Señor, 15. 10:15, bendito sea el Señor.
Romanos 10:15, que nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aún nosotros que nos inviten lejos a hacer la obra de Dios, tenemos que ser prudentes, manejarnos como un obrero del Señor Jesucristo, de no tener, aleluya, de qué avergonzarnos, hacer obra de evangelista, ser prudente, ser, aleluya, recto en las cosas de Dios, ser, aleluya, estar direccionado solamente en la palabra de Dios, de tú saber qué está hablando, a qué Dios tú estás predicando, tú tener evidencia de la marca de Cristo, de que Cristo es vivo y de poder, y andar con el poder de Dios, ser prudente, ordenado. Si va a un lugar que te inviten por varios días, ser ordenado, ser oficiero, siempre estar dispuesto a ayudar en la obra, ayudar en lo económico, siempre dejar tu cama arregladita, los baños limpios cuando sea por muchos días, ser ordenado. Gloria al Señor, porque el siervo de Dios también se identifica porque es ordenado en lo espiritual, pero también es ordenado en lo físico. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. En una ocasión, al principio de mi ministerio, hace varios años atrás, nos reuníamos un remanente de jóvenes de diferentes iglesias aquí en Yamasá. Y esto es la evidencia de que cuando tú estás llena del Espíritu Santo de Dios, aún sin palabra, Dios se manifiesta. Me acuerdo yo que así mismo yo iba enfocada, íbamos muchos jóvenes, pero yo estaba muy enfocada en Dios. Más que ahora, gloria a Dios. Aleluya. Me acuerdo, creo que para ese tiempo ni estaba casada todavía. Y iba yo por la acera y solamente con señalar a una mujer que estaba como en una altura, la gloria de este Dios, la señalé así, esa mujer cayó temblando. La casa de esa mujer estaba como en un precipicio, que si danzaba mucho y temblaba mucho allá arriba cuando cayó, podía darse un mal golpe porque bajaba una bajada. Y yo de la acera de la calle, esa subida que estaba esa casa ahí, la señalé así. Y solamente con yo señalar y decirle algo, cayó de allá. Que quiera Dios que después, desde que yo la vi ese día, hace años atrás, no volví a verla. Yo sé que Dios la tocó y tal vez hasta esta fecha está perseverando. Y si está viendo este video, que Dios le bendiga mucho. Y ahí yo pude entender que cuando tú andas evangelizando y andas enfocado y lleno del poder de Dios, aún sin palabras, los espíritus inmundos, las personas también son convencidos y los espíritus tienen que abandonar los cuerpos. Por eso es bueno siempre pagarle el precio a Dios. Bendito sea el Señor. Solo no podemos. Pero el Espíritu Santo, como lo dijimos, es el que nos dirige y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, por esta palabra, por este estudio de la evangelización del evangelista. Recuerda, el evangelista es la persona, es el que lleva la palabra, pero la evangelización es la acción. Entonces, es lo mismo, evangelista y evangelización es lo mismo que estamos hablando, el mismo tema. Si hablamos de evangelista, hablamos de evangelización. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Y si hablamos de evangelización, hablamos de evangelista, porque el evangelista es la persona. La evangelización es la acción del evangelista. La gloria es de Dios. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado, Señor.
No soy digna ni merecedora de hablar de tus palabras, Dios. Pero te pido que sea de bendición a los oyentes. La gloria es tuya, Jehová. Te pido que si hay alguien que no te has conocido, Dios, pueda entrar a tu redil. Si tú todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador, solamente ábrele la puerta de tu corazón y di: yo te recibo como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte. Di: reconozco que soy pecador, por lo tanto me arrepiento. Perdona mis pecados y límpiame de mi maldad. Si hiciste esta oración, ve a una iglesia donde se predique la verdad del evangelio, sin quitarle ni ponerle. Si está enfermo en esta hora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, me humillo dándote la gloria a ti, Señor. Si hay algún enfermo en este lugar, Dios mío, por tu llaga fuimos curados, Dios. Somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, Jehová, yo declaro la palabra en tu nombre, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús de Nazaret, porque este evangelio es de poder y yo sé que tu poder está ahí para manifestarse cada día más. Ahora, Dios mío, declaro que todo el que esté enfermo y atado es libre. En el nombre de Jesús, recibe tu milagro, recibe sanidad. El fuego del Espíritu Santo está ahí sanando. El fuego del Espíritu Santo nos salva, nos liberta, nos transforma. Ahí está. Aleluya, por la llaga de Cristo fuiste curado, fuiste sanado. Aleluya, si crees esta palabra, eres sano, eres sanado, gloria al Señor. Aleluya, la gloria es de Dios. Mucha gente testifica de que cuando oramos son sanados. A veces nosotros estamos pasando procesos, pero Dios es el que hace como Él quiera. A veces nosotros nos sentimos tal vez mal, aleluya, con guerra fuerte, pero es por lo que portamos de parte de Dios. Pero Dios te escoge para que muchos sean sanos y muchos sean libres para la gloria de Dios. Si estás libre, testifícalo. Y la gloria es de Dios. Nos vemos en otro video, Dios mediante. Shalom.